Bueno, ya, estamos hoy día en nuestro debate de miércoles. Vamos a presentar al señor Carlos Tapia, excomisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y además, ustedes lo han visto, lo he estado entrevistando en los días recientes, ex también miembro del gobierno. Ya no está, pero ahora es miembro de Ciudadanos por el Cambio. ¿Cómo está, señor Tapia? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Le agradezco mucho. Y también está con nosotros el señor Manuel Fajardo, él es dirigente de Movadef, además es abogado personal de Abimael Guzmán. ¿Cómo está, señor Fajardo? Bienvenido. Para servirle. Le agradezco su presencia. Entonces, ¿hacemos el sorteo? ¿Quién dice que quiere ser? Escudo. Escudo. Muy bien. Bueno. ¡Ah! Escudo. Ah, bueno, tenía que enseñarlo. No se preocupe. Perdón, me creen, ¿no? Escudo. ¿Usted empieza? Ya. Ah, no. ¿Quién empieza? ¿Usted quiere empezar o como ha ganado quiere que empiece? No, está bien, pero digo el tema. El tema. No, claro. Ahora usted empieza. Es el anuncio de que usted va a empezar. La primera pregunta es la que nos convoca y nos tiene... he leído muchos análisis, en fin, muchos comentarios sobre la posibilidad o no de que Movadef se inscriba como miembro de este frente, ¿no es cierto?, por la Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP. Y la pregunta es puntual: ¿debería o no Movadef inscribirse como partido político y ser parte de la vida democrática del Perú? Esa es la pregunta para ambos y cada uno va a tener 3 minutos para poder desarrollar sus argumentos. Señor Tapia, lo escuchamos. Bien. Primero, yo vengo acá a un debate de corte político, por lo tanto vengo como representante de Ciudadanos por el Cambio, que lidera el ingeniero Salomón Lerner Quites, ¿no? Hecha esta aclaración, ¿cuál es nuestro punto de vista en relación al Movadef? Para saber si pueden participar o no pueden participar en la vida política del país. El Movadef es una decisión para su creación de una reunión que hubo en octubre de 1993 entre la cúpula de Sendero Luminoso que estaba en Yanamayo y que Vladimiro Montesinos la trae y hace las reuniones para firmar el acuerdo de paz. De ahí sale este documento que se llama Asumir y combatir por la nueva gran decisión y definición, ¿no?, que es la presentación de Abimael Guzmán de por qué termina la lucha armada y por qué debe de participar en la vida política del país, o sea, hacer política legal. Y señala que hay algunos, dice, tener en cuenta que en esta situación algunos de nosotros tienen que aparecer, salir de la clandestinidad, develar su condición de comunistas por acuerdo y necesidad partidaria, pero eso debe hacerse aplicando el principio de la preservación. O sea, la decisión de pasar de la derrota militar a la lucha política legal es una decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Esto no quiere decir que el Movadef sea exactamente al Partido Comunista del Sendero Luminoso, pero sí es una organización llamada como organismo generado o de carácter de frente único. Esa decisión de Abimael Guzmán, con acuerdo de Vladimiro Montesinos, lleva una primera etapa hasta 1999, cuando se rinde y se entrega, o lo entregan al camarada Feliciano, y después ya, en este siglo, forman la tesis de encontrar una salida política a los problemas derivados de la guerra, y después tiene el tema de la amnistía, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que la propuesta de participar en la vida política del país del Movadef es parte de una estrategia del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Eso es lo primero, ¿ya? Y el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, no ha tenido un comportamiento político después de la guerra lo suficientemente normal como para que se le pueda aceptar en un régimen democrático. En la página 90 de este documento, que es la grabación de las reuniones, lo que dice Abimael Guzmán es: somos pues el más grande movimiento revolucionario de la historia peruana, plasma el porvenir del camino democrático. Este es el logro principal de la guerra del Sendero Luminoso, de su lucha armada. Primero,
Por más de 13 años hemos desarrollado la Guerra Popular como el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana. Es real, no exageramos. Revisando rápidamente qué cultura preincaica fue así, cuánto duró la lucha de Túpac Amaru, ni por programa, ni por tiempo, ni por repercusión se compara. Los hemos superado largamente. Hemos definido el maoísmo como nueva y tercera y superior etapa. Y sabemos que el maoísmo es idéntico a la lucha por la guerra popular para conquistar el poder. 3. Hemos elevado el punto más alto del prestigio y resonancia del partido. En el país es así. No hay ninguno otro. ¿Cuál? El APRA, los revisionistas, Acción Popular, PPC. Nosotros somos el Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, Pensamiento Gonzalo. El partido de la clase, el que representa a los intereses del proletariado. Y por último dice, hemos servido a la revolución proletaria mundial, hemos cumplido un importantísimo papel sirviendo a la revolución proletaria mundial, calificado por otros como TEA, como vanguardia de choque. Hemos sido portestandarte del término de la primera gran ola revolucionaria mundial. Entonces, después de leer esto, no hay una sola palabra de arrepentimiento, de demostrar de que fracasaron y que se arrepienten de los 70.000 muertos que se ha producido, de los 200.000 más o menos huérfanos, de 40.000 viudas, de 600 a 800.000 desplazados, o sea, y que los peruanos nos hemos matado entre nosotros a la mala, ¿no es cierto? Eso no lo reconoce y por lo tanto es bien difícil considerar que el Movadef se convierte en un partido democrático para que participe en la democracia del país. Muy bien, le vamos a dar el mismo tiempo, se extendió un poco el señor Tapia, pero el mismo tiempo le voy a dar a Manuel Fajardo. ¿Su opinión, señor? Mire usted, buenas noches de nuevo a todos, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Movadef se forma en el 2009, noviembre del 2009. Yo compro el kit electoral y convoco a un grupo de ciudadanos para conformar el comité organizador. ¿Hay una relación con el Partido Comunista del Perú? Sí hay una relación, es absurdo negarlo. ¿Por qué razón? Porque quienes conformamos parte de la directiva del Movadef somos abogados de los presos políticos y prisioneros de guerra. Consecuentemente hemos asistido, por ejemplo, al megajuicio, donde se juzgaron muchas cosas como si fuesen terrorismo y se debatió si era guerra o terrorismo. Obviamente, en 1993 se plantea el tema del acuerdo de paz por parte del doctor Guzmán. Y desde entonces, y antes, desde 1992, no hay un acto militar que pueda ser endilgado a lo que se conoce como Partido Comunista del Perú, liderado por Abimael Guzmán Reynoso. Es lógico que están pagando penas, porque de acuerdo al Estado peruano y al derecho peruano hay delitos, hay sentencias. Visto esto, y analizando el derecho como es, se trata de penas impuestas por hechos del pasado, es decir, son retrospectivas, no son prospectivas, no son el derecho aplicable a lo que piensas que puedes hacer de aquí a 10, 15 o 20 años. Ellos plantean solución política, amnistía general y reconciliación nacional, y el movimiento por amnistía y derechos fundamentales, al formarse, recoge esa bandera como justa y correcta. También derechos fundamentales del pueblo, y se pone el centro en derechos fundamentales del pueblo, lo que significa salario, condiciones de trabajo, derecho de opinión, derecho de expresión de las ideas, derecho de organización, libertad política, etc. Ahora bien, nosotros reunimos como Movadef
el número legal de firmas y presentamos el número legal de comités y los documentos. La señorita registradora, y ese es un error del ingeniero Tapia, en el documento que aparece en Diario 1, me parece el lunes, cuando dice que el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció. No se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones, se pronunció la registradora y nosotros desistimos de una apelación por una circunstancia. Empezaba la persecución política por razón de nuestras ideas, que se ha concretado el 9 de abril, en que todos fuimos o detenidos para el domicilio o presos. Consecuentemente, el tema de Movadef está para que se hable largo rato, pero en este caso nosotros estamos impulsando la formación del Frente Único o el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano con otras organizaciones y hemos visto por conveniente ceder a esas organizaciones para que puedan venir más de izquierda al frente, incluso en el tema de amnistía. Y hemos planteado en términos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Reconciliación Nacional. Ese es el punto por el cual en el programa estamos tratando este problema, porque es un asunto histórico. Ya no es un asunto actual, es un asunto histórico. Lo que pasa es que se quiere mezclar como si fuesen concéntricos la moral y el derecho. Y la moral y el derecho no son concéntricos, son tangentes. Porque si no regresaríamos al medioevo. Y eso es lo que ha pretendido hacer el señor Urresti y su mentor Ollantumala cuando quieren criminalizar incluso el arte. Esa es la posición que yo le puedo decir. Que tenemos derecho a participar en las elecciones, eso nos lo concede la Constitución Política del Estado. Eso no es una dádiva de nadie. Ha terminado su tiempo. Por si acaso, el señor Ollantumala no es mentor de Urresti. El señor Ollantumala es el presidente del Perú, señor Fajardo, para empezar, para poner los puntos sobre las IES. Vamos a ir a la pausa y la siguiente pregunta es, ¿Abimael Guzmán es un preso político o es un terrorista? Eso lo van a contestar ambos personajes después de la pausa. Ya venimos. Muy bien, vamos a hacer la réplica de 1 minuto y luego la pregunta de si Abimael Guzmán es un preso político, como sugiere Movadef, o es un terrorista, como lo sugerimos la mayoría de los peruanos. Señor Tapia, su réplica a lo que acaba de decir Manuel Fajardo. Bueno, lo que dice el doctor Fajardo de que el Movadef se presentó para su inscripción en el año 2009 es verdad, pero la razón que ocurra eso tiene que ver con la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, porque en este documento, que son las bases para el acuerdo de paz, una vez conseguido y pasar a la lucha política legal, lo que dice Abimael Guzmán es lo siguiente: hoy, pues, así como ayer demostramos con fundamentos el inicio de la lucha armada, debemos fundamentar con igual solidez la necesidad de terminar la guerra popular y entrar a la nueva etapa del partido, sin perder jamás ni la meta final, el comunismo, ni la razón de ser del partido, heroico combatiente, ni el caminismo, ni el camino, la lucha armada. Entonces, yo creo de que esta decisión de formar el Movadef tiene que ver con una estrategia senderista que busca plantear que en algún momento se reiniciaría la lucha armada, y si se reinicia la lucha armada, ellos son los operadores de ese inicio de la lucha armada, porque están guiados por el pensamiento Gonzalo. Terminó su tiempo, señor Fajardo. Muy brevemente, nosotros no vamos a iniciar ni reiniciar ninguna lucha armada. No es nuestro objetivo ni lo queremos. Queremos que el pueblo produzca y trabaje, pero que se respeten los derechos fundamentales del pueblo. Eso es todo. Nada más, no va a agregar más. Ok. Abimael Guzmán ha sido sentenciado por delitos de lesa humanidad, nunca se arrepintió de Lucanamarca. Los propagandistas de la figura de que es un preso político tienen sus argumentos, lo ventilan a través de la fachada de Movadef, y la pregunta es muy puntual. ¿Abimael Guzmán es un terrorista o cabe la figura de preso político como quieren sugerirlo? En primer lugar, yo creo que el Abimael Guzmán, que está preso, ha tenido un juicio y él ha debido hablar ahí.
y no hacerlo hablar a Manuel Fajardo, ¿no es cierto? Si él es un líder, preso político, debió utilizar el juicio para responder como Fidel Castro lo hizo, la historia me absolverá, ¿no es cierto?, con el ataque al cuartel Moncada. No, se cayó. ¿Por qué? Porque Abimael Guzmán es un cobarde. No quiere sacar la cara ahora de la gran derrota que ha ocasionado a su partido y la gran tragedia que ha producido a toda la sociedad peruana. Entonces, Abimael Guzmán no puede ser un preso político porque es responsable de la gran matanza que se ha producido desde 1980 hasta el año 2000, cuando se estudió en la Comisión de la Verdad. Y no ha dicho en ningún momento que se arrepiente. Cuando lo hemos entrevistado en la base naval del Callao, dicho sea de paso, impidió que Carlos Iván de Gregori y yo participáramos de la reunión, pero fue el presidente de la Comisión de la Verdad con otro miembro. Él dijo no, que él no tenía por qué arrepentirse de nada. Se ha terminado su tiempo. Señor Fajardo. Bueno, de acuerdo al derecho internacional, es un preso político, porque la misma Comisión de la Verdad inició su trabajo citando el caso de Tadic versus Fiscal, donde se dice que existe conflicto interno no internacional cuando un grupo armado se enfrenta con el Estado. Consecuentemente, de acuerdo al derecho internacional, es un preso político. Que se le imputen determinadas cuestiones, tiene que verse si el juicio estuvo arreglado a derecho, y es un juicio cuestionado. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Su réplica, cuestionado por quién, Solo disculpe, por usted. Él es abogado, pero yo sé algo de esto porque estaba en la Comisión de la Verdad. Lo que dice no es cierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los Balcanes hubo un conflicto armado interno entre los serbios, los croatas, en fin. Pero eso no quiere decir que el Tribunal Penal agarra al jefe militar de los serbios y lo condena por violador de los derechos humanos y por hacer actos criminales de guerra. Eso ya no es un preso político. A ver, los nazis en Nuremberg, el Goering, los generales nazis eran presos políticos, eran criminales de guerra. Y en la legislación, para nosotros, el organismo rector del Partido Comunista del Perú, llamado Sendero Luminoso, es una organización que desarrolló una subversión terrorista y con tendencia genocida. Por lo tanto, ha sido de esa manera juzgado, de acuerdo al derecho internacional humanitario. No pueden matar por la espalda a Marilena Moyano y decir después, y meterle un cartucho de dinamita y decir, bueno, es porque somos políticos. No, no, somos unos asesinos, pues. No, rompe las reglas del derecho internacional humanitario. ¿Tiene alguna réplica a lo que acaba de decir el señor Tapia? Desde luego. El punto está en si se trata de conflicto interno no internacional. No, el punto es claro, ¿es terrorista o no? Vamos al punto. Sí, ese es el punto, esa es la pregunta muy puntual. No, la pregunta es si es un preso político o no. No, la pregunta y para ser un preso político y prisionero de guerra, tiene que haber sido parte de un conflicto interno no internacional, que es el eufemismo que se utiliza para la guerra interna. Ese es el problema. Ahora, que se mezcle la moral con el derecho, ya es un problema que ha cometido la Comisión de la Verdad y que tiene mi querido amigo ingeniero Tapia. O sea, no ha contestado. Vamos a la pausa. Viene la siguiente pregunta, que es la última. Me voy a la pausa, luego les voy a hacer un comentario, que están llegando demasiados tweets y se los voy a comentar también a los invitados al programa. Ya venimos. Bueno, en Twitter le están diciendo, él ha contestado que Fajardo, ya lo hemos escuchado 20.000 veces, él siempre dice que Abimael Guzmán no es terrorista sino preso político, y sus argumentos tiene, y bueno, ahí tiene sus seguidores que le creen, pero en Twitter le están preguntando, ¿para usted es o no terrorista, señor Tapia, Abimael Guzmán? Claro, pues no solamente Abimael Guzmán, la organización del Partido Comunista Sendero Luminoso, la Comisión de la Verdad la define como una organización subversiva, terrorista y con tendencias genocidas. Bueno, entonces, el llamado pensamiento Gonzalo, que es el líder
que ahora guarda silencio y lo manda a hablar a Manuel Fajardo en lugar de sacar la cara a él y decir me equivoqué y que yo no soy el pensamiento Gonzalo como parte de una mutación de la materia consciente, sino son una persona que ha mandado matar a muchos jóvenes que estuvieron con Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Y destripar, matar, colgar a los campesinos que se oponían. Ok, la pregunta en Twitter creo que estaba resuelta. La siguiente pregunta, y con eso termino, tienen un minuto nomás, porque se me acabó el tiempo del programa. ¿De qué debería arrepentirse Sendero Luminoso, señor Tapia y señor Fajardo? Bueno, primero, de las barbaridades que ha hecho, ¿no es cierto? O sea, no puede ser, pongo el ejemplo de Marilena Moyano, ¿no? ¿Cómo matar a una madre de 3 hijos, meterle 5 balazos y ponerle un cartucho de dinamita encima para destrozarla, ¿no? La matanza de Lucanamarca, la matanza de Soras, en fin, o sea, Sendero Luminoso es el principal responsable de la violación de los derechos humanos durante toda la época de la guerra, del conflicto armado interno, como dice el doctor Fajardo, de 1980 al año 2000. Es el único caso en el mundo en que un grupo insurgente es el mayor violador de los derechos humanos y por lo tanto no puede decirse que eso se ha hecho porque el pensamiento Gonzalo es el nuevo liderazgo mundial para hacer la revolución y conseguir la sociedad de la perpetua armonía y tontería de ese tipo. Vuelvo a decir, el señor Abimael Guzmán, llamado presidente Gonzalo, aunque ahora ya no lo llaman así porque sería ridículo decir, ¿no? ¿Presidente de qué es? ¿No? Que ha luchado contra nuestra bandera, contra la bandera peruana, con una bandera distinta, que es la bandera roja con la hoz y el martillo. Y ha querido organizar una república distinta. Entonces ya déjate de broma, ¿no es cierto? ¿De qué tiene que arrepentirse? Tendría que pedir perdón no solamente a las víctimas, sino a toda la sociedad peruana por lo que ha hecho. Es verdad que también ha habido violaciones de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas y malos elementos de la Policía Nacional, pero la principal responsabilidad son aquellos que incendiaron la patria, ¿no es cierto? Señor Fajardo. La Defensoría del Pueblo estableció que había algo así como 10.000 desaparecidos antes de que existiera la Comisión de la Verdad. El 98.5% era responsabilidad de las Fuerzas Armadas, 1% y pico de todos los subversivos en su conjunto, de los desaparecidos. Sin embargo, ahora resulta que algunos elementos del Estado tuvieron esa política genocida. Eso no es así. En el Perú ha habido una guerra y el Partido Comunista del Perú ha sido claro y se ha expresado cuando ha podido, porque mi amigo Tapia dice, Abimael Guzmán lo manda a Fajardo, ¿y por qué no habla él? Si él está con 7 candados, está aislado incluso de los prisioneros de la base naval. Entonces, la pregunta es puntual, ¿de qué debería arrepentirse Sendero Luminoso? A eso vamos. Ha sido claro cuando llegó Monseñor Bambarén en aquellos años de la Comisión de la Verdad a la base naval y dijo, el Partido Comunista del Perú ha tenido excesos, errores y limitaciones. Y sobre eso es que se puede hablar cuando ellos pueden hacer su autocrítica. Pero en este momento, vincular ambas cuestiones, cuando se trata de una historia, porque de por medio está el término cristiano del arrepentimiento, me parece que es mezclar y poner concéntricamente círculos normativos que son distintos. Se acabó su tiempo, señor Fajardo. Yo le agradezco mucho. Quiero, perdón, 10 segundos más. No es cierto lo que dice el doctor Fajardo, porque ha habido juicio y se le ha dado la palabra a Abimael Guzmán. Y Abimael Guzmán ha quedado callado, no ha dicho nada. Y nunca se ha arrepentido. ¿Por qué no quiere hablar? Así es. Porque no quiere reconocer las matanzas que ha hecho. Y de esa manera es imposible que se forme un grupo político democrático teniendo todo ese peso. Lo que no quiere decir que personalmente pueden hacer política, porque estamos en un régimen democrático, como dice Augusto Álvarez Rodríguez ahora. Sí, pero formar un partido político a partir de la dinámica del Sendero Luminoso. Eso jamás. Eso jamás, ¿no? Eso jamás. Bueno. Sin arrepentimiento menos. ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos. 10 segundos. Sí, es que me ganó. Bueno, ya, 10 segundos los voy a contar. Usted le ha dado 2 veces. 10 segundos los voy a contar. a 10 segundos. No, le he dado mucho tiempo y usted no quería responder. No, yo he respondido todo. El Movadef ha llegado a un acuerdo con sus aliados
de que la cuestión ideológica queda al margen y nos hemos puesto de acuerdo solamente en el programa. El programa es lo que hay que debatir. Muy bien, esas han sido las últimas palabras de señor Fajardo. Me ha ganado el tiempo, si no explicaría por qué he hecho este debate. Les prometo que se los voy a decir, pero ustedes saben que yo entrevisto a todos y además en algo, bueno, y lo voy a decir a título personal, yo escuché todas las horas que pudo ser entrevistado a Abimael Guzmán. En ninguna sola declaración que le hicieron los comisionados se arrepintió de nada, ni de Lucanamarca, de nada. Y estoy de acuerdo con todos los que dicen en Twitter que terrorismo nunca más. Por supuesto que tenemos memoria. Hasta mañana, gracias por la confianza. Regresamos con otra entrevista. Chao.